Y por supuesto está el temor de que los jóvenes vayan a morir en la batalla, Pedro. Y aquí quiero recordar una frase que tiene mucho sentido y que está, pero adentro, te puedo decir, de todos los norteamericanos, que aunque son bélicos, pues tienen hijos y sienten esto. Y esta es la frase de Eric Harman, que es un fotógrafo, fue un fotógrafo norteamericano que fotografió conflictos armados y decía esto: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian entre sí, se matan por las decisiones de viejos que sí se conocen y sí se odian entre sí y no se matan. Hoy la situación es un poco diferente, el sentimiento es diferente. Hace unos días, 5,000 personas, entre activistas, artistas, cineastas, músicos, periodistas, científicos y políticos de oposición, firmaron un comunicado donde advertían que los ciudadanos rusos se habían convertido, y esa es la frase que dijeron, en rehenes de una aventura criminal. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y vamos directamente con Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información de todo lo que en este momento estamos viendo y viviendo, atribulados después del shock de Ucrania siendo invadida por Rusia. Y te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, como bien lo dices, nos vamos ya este fin de semana en shock, todos, el mundo completo que vio con sorpresa amanecer ese día a la invasión de Rusia a Ucrania. Así nos vamos en shock y nos vamos también con muchas preguntas de qué es lo que va a pasar. Me parece que va a ser un fin de semana de mucha reflexión para el mundo, de mucha expectativa de lo que pudiéramos estar narrando aquí el lunes que viene. Y entre las varias preguntas que están sobre la mesa y lo que va a ser seguramente el diálogo o la conversación en el mundo, pues va a ser si las sanciones que se están implementando a Rusia nos van a afectar, qué están diciendo los rusos acerca de esta invasión, si Estados Unidos va o no enviar tropas a Ucrania y bueno, ¿qué pasó con esto de Chernobyl? Siento que son las preguntas que van a estar en la mesa de todo mundo este fin de semana y vamos rápidamente a contestar con lo que se puede estas 4 preguntas. ¿Las sanciones de Rusia nos van a afectar? Pues sí van a afectar porque van a tener consecuencias políticas y económicas globales. Ayer Biden lo dijo en su discurso cuando sale a hablar frente a la nación. Dice que los norteamericanos van a sentir este impacto económico. Sin embargo, los analistas que pude revisar pues dicen que esto será solamente de unos meses, se ven optimistas porque dicen que la contribución de Rusia al Producto Interno Bruto Mundial representa solamente el 1.7%. Y aquí Biden va a tener 2 frentes, el frente en Ucrania y el frente en casa con esta inflación que se está sintiendo. ¿Van a venir más sanciones? Sí. Este contraataque de sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo hacia Rusia, va a tener que ser como el ataque de Vladimir Putin, como el ataque militar que hizo él, o sea, quirúrgico. Todo esto para evitar que estas sanciones finalmente dañen la economía mundial. La siguiente ola de sanciones, pues debe, según analistas, debe evitar que se prohíba la exportación de gas ruso. O sea, impedirle que exporte no sería una buena idea porque abastece al 40% de Europa. Y tampoco impedirle que exporte su crudo, porque Rusia abastece 1/3 de las importaciones europeas y también está el factor trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo a nivel mundial y pues esto nos hace pensar que Rusia debe permanecer en la economía mundial, Pedro. Sí, fíjate que yo creo que es una guerra que desde el punto de vista del cálculo de Putin tendría que ser una guerra muy corta porque la economía de Rusia no aguanta lo que pudiera ser un desgaste en el tiempo. Bloqueada por Europa, la economía de Rusia solamente tendría como alternativa un posible acuerdo con China, pero todo aquello que le vende a la Europa Central, todo aquello que comercia con el mundo, el propio Vladimir Putin lo dijo el día de ayer, no nos saquen del contexto económico porque somos parte de ello. Pero de todas maneras, creo que si esto se prolonga en el tiempo,
Rusia podría tener fíjate lo que bajó la bolsa de valores de Rusia el día de ayer, 33.1%, o sea, ¿cuándo habíamos visto una baja tan importante en un indicador bursátil en un solo día en la historia? Se me hace muy difícil que los rusos aguanten una situación así de compleja. Y tan es así que paso a la segunda pregunta que se pudieran estar haciendo las personas. ¿Los rusos qué dicen? ¿Los rusos qué están diciendo? Y sabemos que no están de acuerdo. Ayer veíamos estas imágenes de gente protestando justamente en las calles de Moscú, enfrentando a la policía, haciendo arrestos por parte de la policía hacia estos manifestantes. Y esto no es de sorprender que sucediera, porque hace 8 años, después de la invasión rusa a Crimea y su posterior anexión de esta, pues también se vieron algunas protestas en la calle, aunque las encuestas en ese entonces apuntaban a que la mayoría de los rusos veían con buenos ojos la confrontación de Vladimir Putin con el oeste. Hoy la situación es un poco diferente, el sentimiento es diferente. Hace unos días, 5,000 personas, entre activistas, artistas, cineastas, músicos, periodistas, científicos y políticos de oposición firmaron un comunicado donde advertían que los ciudadanos rusos se habían convertido, y esa es la frase que dijeron, en rehenes de una aventura criminal. Y sí, varias encuestas arrojaban que los rusos le temían a esta invasión, y muchos rusos, como sabemos, tienen familiares ahí. Y por supuesto está el temor de que los jóvenes vayan a morir en la batalla, Pedro. Y aquí quiero recordar una frase que tiene mucho sentido y que está, pero adentro, te puedo decir, de todos los norteamericanos, que aunque son bélicos, pues tienen hijos y sienten esto. Y esta es la frase de Eric Harman, que es fue un fotógrafo norteamericano que fotografió conflictos armados y decía esto: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian entre sí, se matan por las decisiones de viejos que sí se conocen y sí se odian entre sí y no se matan. O sea, esa frase siento que es muy importante, y eso es lo que están pensando seguramente todas las madres que están diciendo, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Fíjate que el hecho de que rusos se hayan manifestado en ciudades en Rusia en contra de la invasión es, yo creo que un efecto que seguramente habrá calculado Vladimir Putin, pero le salió y le está saliendo mucho más costoso. Los rusos piensan de los ucranianos como sus hermanos. Los ucranianos piensan de los rusos como lo mismo. Son la misma sangre, son el mismo idioma, son la misma cultura, son los mismos antecedentes, es lo mismo. Sin ir más lejos, echa la mirada atrás, cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas no había ni siquiera una distinción por nacionalidad. Eran lo mismo. De hecho, muchos rusos tienen parientes en Ucrania y al revés. Y esta es una invasión de hermanos a hermanos, y la sociedad rusa condena con ello los objetivos muy particulares de un presidente Putin, que lo que quiere es mantener una presencia y una fortaleza como figura pública en el área, para poner al gobierno de Vladimir Putin en el centro de la multipolaridad, mientras que sus ciudadanos le están protestando a su presidente por lo que está haciendo, que para ellos es totalmente inexplicable. Y ahora, Pedro, ¿Estados Unidos va a mandar tropas a Ucrania? Pues la respuesta es no. Ayer lo dijo claramente el presidente Biden, y lo dijo, pero no dijo por qué, Pedro. Hay que entender por qué no se dicen las cosas. Y la razón es porque no puede. Estados Unidos solo va a tener tropas luchando si las tropas rusas salen de Ucrania. Es decir, si amenazan a sus aliados, a otros países, los que están en la Alianza Atlántica. Esto sí lo dijo ayer. Lo que no explicó es que técnicamente los miembros de la OTAN solo pueden usar tropas para defender a sus aliados, o sea, defenderse entre sí, y Ucrania no es miembro de la OTAN. Justamente ese es el problema. Ahí desató todo, que Ucrania quería ser miembro o quiere ser miembro de la OTAN, Vladimir Putin se oponen, y Estados Unidos ha dicho, y la Unión Europea, que es libre de decidir si pertenecen o no a la OTAN, pero sería muy difícil que la hubieran incorporado recientemente, porque veían todas estas tropas ahí alrededor de Ucrania, y era un movimiento pues poco inteligente para la OTAN. Tendría mucho que perder y poco que ganar, porque de haber sido así, hoy estarían las tropas norteamericanas y las de los aliados luchando justamente adentro de Ucrania,
y esto ya se hubiera convertido en una guerra global, Pedro. Exactamente, fíjate que ahí esa es la parte fina de todo esto. En este momento es Rusia-Ucrania, entre ellos. El momento en que entre la OTAN, el momento en que entre Estados Unidos, imagínate tú, a una fuerza especial del ejército norteamericano combatiendo en contra de un frente ruso, estaríamos hablando de una proporción de guerra mundial. Mientras que esto no sea, entonces el conflicto seguirá siendo regional y esperamos que no haya la necesidad de que otros países intervengan, aunque ya han enviado tropas los finlandeses, los canadienses, los españoles, los norteamericanos, pero están como en un estado de esperar a ver en qué momento son necesarios, y en ese momento se desgranaría completamente la mazorca, y pues creo que es algo que no quiere el mundo. Hoy hay una reunión en la OTAN, vamos a ver qué sucede este fin de semana. Y Chernobyl, pues nada más para apuntar, ¿por qué Chernobyl? ¿Por qué se está hablando de esto? ¿Por qué los rusos tomaron Chernobyl si no es un blanco militar ya importante que tomar, así como tomaron otros y tomaron los aeropuertos? Pues la simple razón que se está analizando, aunque la respuesta solamente lo tienen los estrategas militares de Moscú, pues es que es un paso directo hacia la capital, Kiev. Y podríamos estar viendo este fin de semana o narrando ya el lunes que la capital de Kiev es tomada por los rusos, Pedro. Fíjate, si la capital de Ucrania es tomada por los rusos, ¿cuál será la suerte de Volodymyr Zelensky, el presidente que dice claramente el objetivo soy yo? En el momento en que tomen a su presidente, en ese momento se podrá poner sobre Ucrania el gobierno que quiera el presidente de Rusia. Y ese creo que es el objetivo fundamental, tomarlo y después poner un gobierno afín a Rusia, a Moscú. Este es lo que está pasando, y este fin de semana será muy importante en el desenvolvimiento de eventos que ojalá, espero, no terminen en una tercera guerra mundial. Gracias como siempre, querida Adriana. Esperemos que no, Pedro. Te deseo un buen fin de semana a ti y a todo el auditorio, aunque cerremos con este tema, ¿no? De que esperemos que no sea el TikTok hacia una guerra global, esperemos que no. Vamos a pedir, como dices tú y como comenzaste el programa, por la paz en Ucrania. Vamos a pedir por la paz en Ucrania. Recemos por todos esos hombres y mujeres, niños, que hoy están buscando un lugar seguro en donde estar. Ya después pensarán en si tienen agua, si tienen comida, si tienen un lugar en donde descansar. En este momento están atribulados. El mundo no puede estar tranquilo con una situación así. Son actos de lesa humanidad. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.